Muy bien. Entonces vamos a ya finalizar con con nuestro ciclo de mensajes. Ha sido, eh, a mí en lo personal ha sido apasionante el compartir todos los mensajes de esta saga porque, bueno, como les venía comentando, es algo que ya lo hemos desarrollado ahí en la institución donde trabajo, pero me, o sea, el contenido lo he puesto a ver más versículos, más contenido bíblico, y espero que haya sido de bendición para todos ustedes como lo ha sido para mí, ¿no? Y por eso le he puesto alma, vida y corazón. Espero que también los haya bendecido tanto como a mí. Creo que el compartir hay algo tan especial en eso porque uno pues discierne más, le pone más de lo que Dios le está hablando, de su corazón y pues es súper lindo, ¿no? De todo el proceso y más cuando una saga, en especial esta, yo les confieso, para mí ha generado un despertar sumamente intenso, ¿no? Y me ha hecho investigar aún más cosas que sigo en el proceso de discernir más, hacerme más preguntas y espero que eso provoque en todos nosotros, ¿no? El título de este mensaje, del cierre de este ciclo es ¿Gacelas o leones? Y tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Y es la gran pregunta, creo que todos nos hacemos. Espero que eh, de aquí, de los presentes, pues todos ya sepamos con qué propósito Dios nos ha creado, cuál es el propósito que hemos venido a cumplir. Cuando algo que hace poquito lo escuché y le estaba comentando a la Chio, que escuché en una charla que decía Oprah Winfrey, ella decía, hacía la pregunta, ¿no? Y yo me quedé con esa pregunta y creo que estoy obsesionado con esa pregunta todo este tiempo. Y bueno, en todo el desarrollo de la saga creo que me la he venido haciendo porque quiero llegar a la respuesta y me encantaría que se las hagan, ¿no? Cada uno se haga esta pregunta, ¿no? El momento en el que Dios nos ha creado, así con todo el detalle que Él tiene al crearnos a cada uno de nosotros, ¿te imaginas? O sea, hay en los Salmos habla pues de que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Que Dios nos ha pensado incluso antes de la creación. Y eso es maravilloso, ¿no? Es como que, mira, aquí, por ejemplo, estamos la Chio, está el Diego, está la Moni, está la Bibi, está Paulita, estoy yo, y a cada uno en un momento Dios así nos ha pensado, ¿no? Y en el momento en el que nos estaba entretejiendo en el vientre de nuestra madre, he dicho, "Ucha, para este tiempo, en este tiempo los voy a mandar, para en todo lo que nosotros, y bueno, Dios ha encapsulado la eternidad en el tiempo, y en toda la historia de la humanidad ha escogido un lugar y nos ha puesto ahí, ¿no? Y ha empezado un tiempo en nosotros que ha sido nuestro nacimiento y va a cerrar el corchete cuando nos toque partir nuevamente hacia la presencia del Señor, ¿no? Y es como que en medio de todo el tiempo, ahí ha dicho, ¿no? Y cuando nos ha elegido para este tiempo, a la vez nos ha equipado con todo lo necesario para vivir este tiempo. Y no solamente que nos ha elegido en el tiempo, nos ha equipado, sino también Dios ha tenido un sueño contigo, ha tenido un sueño conmigo, ¿no? Yo me lo imagino a Dios terminando de esculpir, digamos, a la Bibi, ha dado un paso hacia atrás y ha dicho, wow, es perfecta. Y ha soñado algo con la Bibi, ha soñado algo con la Moni, ha soñado algo con el Diego, ¿no? Ha soñado algo con la Chio, con Paulita y conmigo. Y el momento que ha soñado ha dicho, sí, ese es mi sueño. Ese sueño es el que yo quisiera que descubramos, ¿no? No sé si ya lo tienen descubierto y si lo tienen, pucha, qué increíble, qué lindo. Pero Dios ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y pues
mi obsesión, lo que me pongo a pensar todos los días es esa pregunta, hacerme esa pregunta, ¿estaré cumpliendo el sueño de Dios al crearme? ¿Estaré eh, llegando a ser todo lo que Dios ha querido que sea? Esa es la pregunta que me está moviendo y que me ha dirigido durante todo este ciclo de mensajes. Porque, o sea, yo estoy seguro que al momento de crearnos, o sea, y en el momento que estoy ahora, sí, tal vez hasta este momento ha sido como que, wow, ya he entendido que Dios me ha creado, he nacido, he vivido muchas cosas que me han equipado y han afianzado muchas otras y me han hecho la persona que soy ahora. Pero estaré viviendo el propósito del Señor, estaré cumpliendo ese anhelo, ese sueño con el cual Él me ha creado. Y creo que todavía en lo personal no he sacado todo el potencial que Dios ha puesto en mí. Y eso, quiero ver qué es ese potencial y pues he encontrado algunas pautas en la Biblia que nos van a ayudar a correr hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y le doy la bienvenida a Caro. Muy buenas noches. Estamos empezando, querida Caro. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué Perdón por tal? el retraso. No te preocupes, bienvenida. Y bueno, para empezar les quiero contar este proverbio africano que le da título al mensaje de hoy, que es gacelas o leones, ¿no? El proverbio dice así: cada mañana en África se despierta una gacela sabiendo que tiene que correr más rápido que el león si no quiere ser devorada por un león y morir. Cada mañana en África se despierta también un león sabiendo que tiene que correr más rápido que la gacela si no quiere pasar hambre y morir. Sea que te haya tocado ser león o te haya tocado ser gacela, que la mañana siempre te encuentre corriendo con un propósito. Y ahí Dante Gebel, después de contar este proverbio, mencionaba que todos definitivamente tenemos el deber moral, espiritual, de descubrir el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Si nos damos cuenta, Él ya ha hecho todo lo necesario para que descubramos el propósito. Él ha muerto por nosotros, Él lo ha dado todo. Y no solamente lo ha dado todo para que nosotros, pues, como dice Él, gastemos el oxígeno de la persona de al lado, sino más bien que respiremos propósito en cada momento de nuestras vidas. Y pues este proverbio da paso a hacernos la pregunta, creo que es una de las preguntas más realizadas en la historia, siempre es actual, creo que nunca caduca esta pregunta y más bien se las quiero plantear. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Con qué propósito nos habrá creado el Señor? Y pues tengo ahí unas pautas, como les mencionaba, de algunas cosas que he visto en la vida de Jesús que nos van a ayudar a identificar y correr hacia nuestro propósito que tiene particularidades en cada uno de nosotros y cosas también singulares. Primero, tu propósito tiene que ver con saber quién eres y qué tienes. Tu propósito tiene, perdón, tu propósito tiene que ver con saber quién eres y qué tienes. Y ahí quiero invitarles a leer Juan 15:16 y les voy a hacer ahí algunas preguntas. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A ver, ahí voluntariamente, ¿quién se atreve, quién se anima a decirnos qué es lo que más les llama la atención de este versículo? Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos.
así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que más llama la atención de este versículo? Recuerden que todas las respuestas al analizar versículos siempre son correctas. Y las preguntas que nos hagamos también son correctas. Así que, sin miedo, a ver, ¿quién se atreve a decir qué es lo que más le llama la atención? El principio, Mirquito. La Genial. primera parte. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Excelente. ¿Por qué, querida O Moni? sea, no ¿Por es qué te como llama? que... Lo que pasa es que creo que muchas veces, solamente por darle un contexto, pero creo que muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos quienes nos estamos dirigiendo, quienes escogemos el camino, quienes señalamos los pasos, logramos cosas. Y la realidad es que creo que a todos los que estamos aquí en esta llamada sin excepción, la misma vida en nuestro diario vivir nos ha mostrado que no es así. No somos nosotros los que elegimos. Desde un principio es Dios quien ha puesto, quien ha planeado algo sobre nosotros y quien precisamente por ese algo planeado está derramando favor sobre nuestras vidas. Excelente, excelente. Gracias, Moni. Así es, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Complementando lo que dice la Moni. Caro, ¿qué dices? Ya pensé que estaba con el micrófono abierto. ¿Quién se anima? A ver, ¿qué más nos llama la atención? ¿Por qué habrá dicho esto el Señor? ¿Qué implicará que Dios nos ha escogido a nosotros y no nosotros a Él? Excelente, que tiene un propósito, un plan, ¿no es cierto? A mí, al igual que dice Moni, que dice Paulita, lo que más me ha llamado la atención es la primera parte. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Y en algún momento, como decía la Moni, es como que nosotros pensamos que lo hemos elegido a él, ¿no? Y en algún momento lo hemos aceptado y pues hemos permitido que él entre a nuestra vida, además, ¿no? Pero al leer este versículo es como que cambia toda la perspectiva, ¿no? En ningún momento ha sido que nosotros lo hemos aceptado a él. O sea, sí tiene que haber una aceptación, sí, pero este versículo es mucho más profundo y tiene que ver con lo que les decía al principio, en el momento de nuestro nacimiento, Dios ya nos había elegido antes de crear todas las cosas, ya nos había pensado. Entonces, Dios ya nos había elegido con un propósito, justamente lo que dice Paulita, ya hemos venido de fábrica con un propósito. Y desde el principio, y a eso me voy con lo que les decía, que Dios ha tenido un sueño con nosotros. Dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Hay en Gálatas, habla de los frutos del Espíritu Santo, que es parte, ¿no? Es el tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Son características que tiene que tener un cristiano. Esos son los frutos del Espíritu. Pero cuando habla acá de que les encargué de que vayan y produzcan frutos, sí tiene que ver con eso, en el carácter, pero también tiene que ver con el propósito, ¿no? Y cuando nosotros, alineados al propósito del Señor, entendiendo que hemos sido elegidos por Dios y alineados con su propósito, podemos pedir cosas y el Padre nos dará todo lo que pidan en mi nombre, alineado a su propósito. Yo no entendía por qué es que decía esta última parte, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Claro, si nosotros alineados a un propósito y pues enfocados en esos frutos que quiere que tengamos con el propósito, cuando cumplamos el propósito que tenemos,
pues vamos a pedir cosas para cumplir su propósito y ahí pues nos va a dar todo lo que pidamos en su nombre. Y aquí pues también cuando leí esto claro, es por eso que cuando se ora decimos en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Porque esta última parte dice, así les daré todo lo que pidan en mi nombre. Pero oramos a veces repitiendo eso, pero tiene que ser lo que pidamos alineados al propósito del Señor, ¿no? Y pues ahí cuando nosotros ahí vemos que como Jesús, por ejemplo, vino con un propósito, ¿no? Sabía él exactamente quién era y pues sabía qué tenía, pues todo lo que pedía al Padre, Dios se lo daba, ¿no? El tema de las sanidades, el tema de las multiplicaciones y demás, porque él tenía tan claro su propósito que pues tenía que lograrlo, ¿no? En base a las características tuyas, ya se perfila un propósito. Y muchas veces, no sé si les pasa, a mí sí me pasa, es como que la gente percibe cosas en mí que yo mismo no las percibo, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú te haces consciente de tus capacidades, de tu forma de ver las cosas, pues por ahí va, pues es una singularidad que Dios ha puesto en ti para tu propósito. Y bueno, ahí el mejor ejemplo es Jesús, ¿no? Sabía exactamente quién era, eh, que había sido entretejido en el vientre de María. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? Entonces, Jesús sabía exactamente quién era y qué tenía para cumplir su propósito. Ese es el primer punto. El, el segundo punto, un propósito tiene que ver con el servicio a los demás. Eso es algo que en todos los propósitos que vienen del Señor, siempre va a involucrar el bienestar, la salvación de los demás. Por eso es que Dios nos ha dado la gran comisión, ¿no? Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice, ¿no? Esa es la gran comisión, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero con nuestra vida podemos eh, ponernos al servicio de los demás, pues, y al servirles, reflejar a Jesús y cumplir así la gran comisión. Siempre un propósito del Señor tiene que ver con el servicio a los demás. Nunca un propósito tiene que ver conmigo mismo y qué me importa el resto, ¿no? Y pues en la vida de Jesús también hemos visto esto hecho carne, ¿no? Este versículo es re fuerte porque en Mateo 20, 25 al 28 les dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí en el contexto les cuento que Juan y Jacobo, los hermanos, están caminando con Jesús, van y le dicen, Señor, por favor, estaban con su mamá más y su mamá lleva a sus dos hijos y le presenta a Jesús y le dicen, Señor, por favor, cuando vayas a tu reino, que este mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo que se siente a la izquierda, ¿no? Como que queriendo sobresalir por los demás discípulos. Los demás dice que se rayan durísimo y en ese momento Jesús nota la tensión en el ambiente y les llama y les dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, pero me encanta cómo dice el verso 26, pero entre ustedes no debe ser así. Entonces, un propósito del Señor tiene que ser, el que quiere ser grande entre ustedes tiene que ser su servidor. Y Él se pone de ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él, como siempre, Jesús, todas las enseñanzas que ha dado las ha encarnado, ¿no? Y de ser el rey del universo, se puso ahí la toalla
la cintura y empezó a lavar los pies a sus discípulos mostrando el servicio, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa más de beneficio que involucraba a toda la humanidad que entregar su vida en la cruz, ¿no? Jesús en ningún momento se ha agarrado de su posición de Dios como para hacer de menos a las personas, en ningún momento. Él ha sido el que ha encarnado todo esto del servicio. Y la pregunta que te hago en este punto es, ¿hacia qué grupo de personas eh, tú tienes ese llamado a servir? ¿No? Generalmente um, pensamos que un propósito del Señor siempre puede ser que te implica así, no sé, pues, por ejemplo, los niños, ¿no? Y los niños, y me encanta porque juego con ellos y demás, está muy bien, los niños está muy bien, pero generalmente un llamado al servicio del Señor que implica a algún grupo de personas, Dios muestra su corazón y su amor hacia las otras personas y te comparte un poco de su corazón para que tú sientas cuánto Él los ama y pues te marque, ¿no? Un ejemplo de eso es el creador justamente de la institución en la cual trabajo. Él es Bob Pierce. Este, este, esta persona trabajaba de fotógrafo y pues él estaba en una comisión donde fue a hacer reportajes después de la guerra de Corea, ¿no? Hace añazos, ¿no? Y pues les cuento en 1950, imagínense. Él estaba sacando fotos a los niños y demás después de la guerra. Y les cuento que mientras ellos estaban haciendo fila para recibir un plato de comida, que era muy escaso la comida en ese entonces, dice que los niños empezaron a desplomarse. Y él pensó, pucha, se están desmayando de hambre. Cuando fue a cerciorarse si estaban bien, se dio cuenta que no eran desmayos. Los niños caían muertos por la desnutrición y por el hambre. Y eso golpeó su corazón de tal forma que no pudo más, ¿no? Volvió a los Estados Unidos y reunió a un grupo de amigos ahí en su ciudad, creo que era Los Ángeles, y les dijo, por favor, denme, si quieren donar, les contó sobre lo que había visto allá en los niños en Corea, les ha dicho, por favor, si quieren, donen plata para que yo les compre comida y les lleve. Y de esa forma, empezando con un grupo de amigos, creó el tema del patrocinio, ¿no? Él fue nuevamente a Corea con la plata que había recaudado de sus amigos habían patrocinado el plato de comida de algunos niños y pues él les fue a dar, ¿no? Pero no era suficiente y luego volvió y demás, ¿no? Lo que parecía que su carrera era sacar fotos a, a los niños, pues eh, encontró un propósito aún mayor, justamente porque Dios compartió el dolor que sentía por los niños que estaban muriendo. Y pues eso lo marcó y ahí empezó su propósito. Y por eso ahí les hago la pregunta, ¿a qué grupo de personas es como que tú dices, pucha, algo hay que hacer, los niños, no sé, los ancianos, son públicos que tal vez son muy visibles, pero también hay grupos de personas que tal vez no se está visibilizando sus necesidades. Eh, yo me acuerdo, queridos amigos, que con Pastor Sergio, él me dijo que lo acompañara él lo habían invitado aquí a La Rinconada. Todos conocemos, creo, este barrio que está aquí por el San Andrews, donde entras más allá del San Andrews, son unas casotas inmensas. Fuimos a una casa, yo me acuerdo que quedé impresionado por la mansión que era, ¿no? Entramos,
piscina a un lado, así no sé cuántos autos al otro, bajamos unas gradas, así un jardín increíble, tenía un salón el dueño y demás, y el salón estaba repleto. Y Pastor Sergio me dijo, bueno, ahí con otros amigos de la iglesia, dijo, pónganse a orar, por favor. Y empezó a hablar a las personas de comunión con el Señor. Empezó a hablar de que dio un mensaje de que esto también pasará. Empezó a hablar de las familias y demás. Y la gente que tenía mucho dinero, así empezó a quebrantarse y demás. A veces pensamos que por tener dinero, pues están solucionadas sus vidas, pero ese día yo caí en cuenta de que hay ese grupo de personas disfraza mucho sus necesidades, disfraza mucho que está mal en la familia, la relación con el esposo, la relación con los hijos, con esa máscara del dinero. Y cuando el pastor Sergio empezó a tocar este tipo de temas, la gente se quebrantó increíblemente. Y pues eh, fue como que Dios nos mostró de que ahí también, en los lugares donde uno no piensa, también hay necesidades. Y necesita gente que vaya a compartir su amor. Entonces, la pregunta que nuevamente te digo, ¿a qué público tú quisieras, a qué segmento, a qué grupo de personas tú estás llamado a servir? Um, Martin Luther King decía, no todos pueden ser famosos, pero todos pueden ser grandiosos, porque la grandeza está determinada por el servicio. Estamos viviendo en una época en la que la gente admira a los famosos solamente por ser famosos y nada más. Pero todos podemos ser grandiosos, ni siquiera famosos, grandiosos por el servicio que brindamos a las personas. El tercer punto es tu propósito tiene que ver con tu pasión. Si bien tenemos como que un llamado a servir a un grupo de personas, como les decía, a mí me encantaría servir a los niños porque me llevo bien con ellos, pero la pasión va más allá, queridos amigos. La pasión, o sea, está bien, elijo a ellos, pero realmente yo quiero hacer algo porque me duele verlos desatendidos, me duele ver que no puedan jugar. Ahí con Paulita les hemos contado las cosas que hemos hecho, nos hemos puesto narices de payasos, hemos ido ahí con algunos de ustedes también, con el Rolex, hemos ido a tantos orfanatos así, porque realmente nos dolía ver que un grupo de niños no pudieran, estaba sumergido en un mundo sin diversión, sin esperanza. Entonces nosotros teníamos que de alguna forma u otra llevarles eso. Últimamente nos hemos centrado en los niños con cáncer. Seguimos teniendo planes y demás de trabajar con ellos, porque realmente nos duele ver que no pueden jugar, ¿no? Sus papás se enfocan mucho en la recuperación y es obvio, pero dejan de lado el lado anímico, dejan de lado el juego y un niño sin el juego no es un niño, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma u otra queremos llegar con eso a los niños, ¿no? El propósito del Señor tiene que ver con pasión. Y este versículo es el versículo más conocido de la Biblia. Habla de pasión. Yo no entendía por qué las películas de Jesús se llamaban La Pasión de Cristo. Y no sé si estoy en lo correcto, pero yo le he dado el significado que, claro, o sea, Jesús tenía tanta pasión por cada uno de nosotros que lo ha llevado incluso a dar su vida por cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? La pasión de Dios, querido amigo, querida amiga, eres tú. La pasión de Dios soy yo. Y por eso es como que no ha escatimado ni siquiera a su propio Hijo por solamente pensar que, que íbamos a pasar una eternidad sin Él.
O sea, ha dicho, no, no lo soporto, no lo aguanto. Entonces me doy a mí mismo, ¿no? Dios mismo entregándose en la cruz para que todos compartamos con Él la eternidad. Esa es pasión, eso es lo que nos mueve, ¿no? ¿Se acuerdan? Nuevamente hablando de Martin Luther King con su célebre frase, tengo un sueño, ¿no? I have a dream. Igual Martin Luther King ya no soportó más la discriminación y pues generó un movimiento que hasta el día de hoy, pues gracias a eso, eh, se, se, se busca la igualdad de derechos con la gente de color, ¿no? Y pues tu propósito, querido amigo, tiene que ver con esas tres cosas. Eso es lo que yo he visto. Seguramente tiene que ver con mucho más, pero creo que teniendo en mente estas tres cosas, pues tienes un camino ahí ya bien avanzado para descubrir, como les decía al principio, es un deber moral, un deber espiritual. Dios ya ha dado todo por ti y por mí. Lo ha dado todo en la cruz, pero a nosotros, ¿qué nos toca? Descubrir justamente por qué hemos sido creados, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto hoy día es saber quién eres y qué tienes. Dios te ha escogido a ti para este tiempo, te ha equipado a ti a- para este tiempo. Tienes todo lo necesario, pero la pregunta es esa. ¿Estás cumpliendo el sueño de Dios al crearte? El segundo punto tiene que ver que eh, tu propósito no tiene que ver contigo mismo, tiene que ver con el servicio a los demás. Te ha mandado aquí, ¿se acuerdan al profeta, si no me equivoco, Isaías le dice, te he escogido a ti para ser el profeta para las naciones, ser la voz de Dios para las naciones. Lo mismo nos dice a nosotros, te he escogido a ti para esta tarea singular. Tú tienes todo lo necesario y tiene que ver con estas personas. Y recuerda la pasión, lo que te apasiona, ese grupo de personas que tal vez en algún momento las has visto desprotegidas, las has visto vulnerables y te quebranta. Hacia ese lado va la pasión, ¿no? Y nuevamente recurro a un ejemplo que hace para terminar Dante Gebel, ¿no? ¿Qué escribirían en tu lápida cuando partas de este planeta, ¿no? Dante Gebel cuenta que hay un amigo, le dice, a ver, ¿qué es lo que te gustaría que escriban en tu lápida? ¿No? Y de esa forma direcciona tu propósito de alguna forma. Él decía, me gustaría inspirar a las personas, ¿no? Y su amigo le dice, bueno, ya has identificado qué es lo que quieres que diga en tu lápida. Dante Gebel, la persona que inspiró generaciones. Entonces, ya tienes un norte donde correr, así como el león y como la gacela, al principio les contaba esa historia, ya tienes un norte. Todas las mañanas corre a ese norte, ¿no? Yo en algún momento igual he pensado sobre esto y he dicho, Mirko Tedeschi, la persona que bendijo y cuidó a muchos niños, ¿no? Inspiró, que les dio esperanza a muchos niños. Alguna vez así he soñado pues me gustaría que alguna vez se cumpla. Pero, ¿qué diría en tu obituario? ¿Qué diría? Te dejo ahí unos minutitos para que pienses. ¿Qué te gustaría que diga tu obituario? ¿Qué te gustaría que te... cómo lo describirías? ¿Con qué soñarías que te recuerde? Y de verdad, queridos amigos, em, como les he dicho al principio y durante toda esta serie, yo he disfrutado bastante el realizar esta serie, ¿no? Porque es como un proceso y justamente para que no se quede en nada, sino más bien a responder muchas preguntas profundas como ¿cuál es mi propósito? ¿No?
¿Se imaginan lo triste que sería que en el momento en el que Dios nos llame a su presencia, nos diga, ¿y qué ha pasado con lo que te he dado? ¿Qué ha pasado con esta habilidad que te he dado? ¿Qué ha pasado con este sentimiento, esa pasión que tú tenías por esto? ¿Qué ha pasado? Por qué no la has puesto en práctica? Y en el momento que nos llame a cuentas, digamos, Señor, perdón, estaba tan enredado en mis cosas que me he olvidado de las tuyas. Yo la verdad no quiero que pase eso ni conmigo, ni con nadie de mi familia, ni con nadie de ustedes, de verdad. Por eso es que esta en particular, esta serie para mí ha sido algo tan especial porque siempre me hago esa pregunta, ¿estaré cumpliendo mi propósito? Pero más, ha sido mucho más intensa al compartirles toda esta serie. Hemos visto, aquí he puesto toda la serie en la imagen para que recordemos un poco que, que si bien Dios nos ha elegido para este tiempo, nos ha equipado para este tiempo, ya ha tenido un sueño para nosotros, el contexto en el que nacemos, la familia en la que nacemos, las situaciones que vivimos y demás, los errores que cometemos, hacen que nosotros nos pongamos unos lentes, los cuales filtran la realidad, ¿no? Y esas creencias, como les decía al principio, hacen que no nos permita ver lo que Dios tiene para nosotros. Y generalmente tenemos muchas creencias que nos limitan, pero también tenemos creencias que nos empoderan. Pero las que lastimosamente las que pesan más siempre son las que nos limitan. En ese sentido, identificando que tenemos creencias, incluso desde la familia que venimos arrastrando, pues hemos visto el tema de quién soy, ¿no? Entendiendo que pucha, había creído así y no sé por qué, ¿no? Pero ahora ya no quiero creer así. Entonces, ¿quién soy? Y hemos explorado esa identidad divina que Dios ha puesto en nosotros, su esencia divina. Imagínense que Dios nos ha soñado, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y lo primero con lo que nos ha bendecido ha sido sean fructíferos. Las primeras palabras que nos ha dicho ha sido sean fructíferos y multiplíquense, imagínense. Y pues con eso ver nuestra realidad con otras cosas. No había sido tanto como lo que yo había creído de mí mismo, sino más bien es la visión que tiene Dios sobre mí, el sueño que tiene sobre mí, que Dios me ha creado y tengo su identidad. Y pues con esa identidad tengo el poder de visionar cosas sumamente grandes, ¿no? Y pues hemos visto el poder que tiene la fe y hemos visto cómo podemos visionar hacia el futuro, ya no en base a nuestro contexto, porque generalmente nuestro pasado hace que limitemos nuestra visión, ¿no? Más bien si visionamos teniendo en cuenta lo que nos ha pasado en el pasado, pues siempre va a ser bien limitada, porque no queremos que nos vuelva a pasar las cosas del pasado y demás. Pero cuando nos centramos en una visión que viene del Señor, entendiendo que soy un hijo de Dios y entendiendo que tengo esa esencia divina, puedo visionar cosas que en la vida, viendo hacia mi pasado, hubiese podido soñar. Y el visionar de esa forma crea unas emociones en mí ahora que hacen pues que el proceso hacia la visión sea diferente, ¿no? Las emociones son totalmente diferentes y me ayudan a llegar hacia mi visión. Y hemos visto que para alcanzar la visión, pues necesitamos recursos. Y ahí también nuevamente nuestras creencias nos pueden limitar. No tengo lo necesario. Pero al explorar e identificar los recursos, hemos visto que Dios nos ha provisto con todo lo necesario. En este momento tienes todo lo necesario para cumplir tu visión. Y hemos visto con el ejemplo de Moisés, ¿se acuerdan que para liberar toda una nación, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Le pregunta eso, pucha, qué poderosa
esa pregunta, ¿qué tienes en la mano? Eso es suficiente. Dios y lo que tienes en la mano es suficiente para lograr esas visiones increíbles. En el ejemplo de la visión hemos visto a Abraham que sale de su tienda y mira el cielo estrellado y dice, wow, así va a ser mi descendencia. Y pues bueno, los recursos los tenemos para cumplir nuestras visiones. Luego, para llegar hacia nuestra visión, entendiendo que tenemos los recursos, necesitamos poner la fe en acción, ¿no? Y hemos visto que cómo podemos hacer un plan de trabajo diario para cumplir la visión, ¿no? Habíamos descrito una fórmula, ¿no? Eh, las, las, las grandes acciones divididas en pequeñas acciones diarias, más esfuerzo, nos llevan hacia la visión, ¿no? Y pues generalmente cuando pensamos en grande, pues a veces el mismo cerebro nos sabotea, nos dice, bueno, es muy grande, no vas a lograrlo. Pero si ese camino largo lo dividimos en pequeños tramos, pues es mucho más fácil llegar a la visión, poniendo nuestra fe en acción, pequeñas cositas diarias que nos llevan paso a paso a cumplir la visión. También hemos visto que muchas veces en el proceso, pues nuevamente podemos autosabotearnos. Y se acuerdan del mensaje, los hijos del rey viviendo como jornaleros. Hemos estudiado la parábola del hijo pródigo en la que el hijo que malgasta todo vuelve a su casa y dice, bueno, me merezco que se me pague y vivir como un jornalero por los errores que he cometido. Y ahí su papá le dice, no, traigan un anillo, vístanlo como un hijo mío, pónganle unas sandalias nuevas porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Con eso, ¿qué le estaba diciendo el padre? No es lo que tú piensas que no es lo que tú crees que te mereces por lo que has hecho. No sé si me estoy explicando bien. No es lo que la parábola nos enseñaba es, tú eres hijo de Dios y eso no te lo quita nada, ni siquiera lo que has hecho. Más bien, uno es el que se autosabotea y dice, pucha, he cometido tantos errores que solamente me merezco lo poco de ser como un jornalero, no como un hijo. Pero Dios en la parábola nos enseñó que dice, no, tu posición de hijo no está condicionada por lo que haces, sino por quién eres. Nuevamente volvemos a la identidad. Lo que te mereces es por quién eres, no por lo que haces. Y eso es así como que un reset al cerebro increíble, porque siempre nosotros mismos y las sociedades, nuestras familias nos han educado para merecer recibir lo que merecemos por lo que hacemos. Pero Dios nos cambia el chip, nos dice, tú recibes lo que te mereces por quién eres. ¿Y quién eres? Eres un hijo, eres una hija de Dios. ¿No? Eso es extremadamente poderoso. Y generalmente en la vida recibimos lo que creemos que merecemos. Entonces, si creemos merecer nuestra visión, pues tenemos que pensar que nos merecemos por quién somos. Somos hijos e hijas de Dios. Y el día de hoy hemos terminado con el propósito, viene a cerrar todo el círculo, ¿no? A decir, bueno, todo lo que hemos visto, nuestras creencias, nuestra identidad, nuestra visión, nuestros recursos, nuestra fe en acción y reforzar nuevamente nuestra identidad con un propósito, es dinamita pura, queridos amigos. Es dinamita pura. Así que
les invito a que discernamos nuevamente todo lo que hemos visto en toda esta serie con esta canción, que es la canción de la serie. Escúchenla, acéptenla como suya, porque algo grande viene. Algo viene para ti que no quieres reproducir. Deme un segundito.